Tommy ha estado sufriendo un ataque epiléptico. Mi mujer Dile por qué. le daba unas galletitas. La probé la galleta y vi que tenía marihuana. Él se cree mucho santo, ¿ok? Pero cuando yo lo conocí, siempre era un marihuanero, ¿eh? Ven, sí. Ven, te va a dar la punta, ven. Está embarazada y está teniendo muchos problemas. Me estás diciendo que estando embarazada está haciendo el paracaidismo. Es correcto. Mírala con Vea su la pancita. panza. Vea la panza, por favor. Dígame si eso no es un riesgo. ¿No te puedes aguantar hasta que nazca tu criatura? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El médico griego Hipócrates dijo: la naturaleza es el médico de la enfermedad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, claro, de ahí sacamos todas las medicinas, todos los remedios. Así que la naturaleza. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Vamos a ver. Una cosa es fumarse un porro de vez en cuando, siendo un adulto, sabiendo lo que haces, de fiesta, y otra es la locura que está haciendo esta mujer. Yo no entiendo el problema. Para saber que nuestro presidente Obama ha fumado desde niño. ¿Verdad que la gente agarra cualquier cosa, lo saca fuera de contexto y lo repite como si fuera dogma? Y eso implica ahí como que el presidente Obama está todo el tiempo. El hombre hizo una confesión de algo y qué sé yo, y bueno, ¿qué más da? Así es la gente. Jorge, eres el demandante. Dime quién es Jennifer, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Sí, señoría. Yo quiero demandar a mi esposa y pedir el divorcio y quiero la custodia plena de mi hijo, Tommy. Esta mujer no está apta para ser madre y creo que estaría mucho mejor protegido el hijo en mis manos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Estamos casados 5 años. 5 años. ¿Y Sí. Tommy qué edad tiene? Tiene 4. Ahora explícame, ¿cuál es el conflicto que te ha llegado a la conclusión de que el divorcio es el remedio a la situación? Bien, verá, su señoría. Nosotros nos conocimos en España. Me encanta que me digan su señoría. Es una cosa bonita, la verdad. En la España. verdad. Muchas gracias. Pero el tiempito es bien bonito, pero ya no. Estuvimos viviendo allí, tuvimos a Tommy, todo parecía ir por buen camino. Cuando Tommy tenía 2 años, tuvimos un episodio muy traumático en la piscina, donde empezó a sufrir conmociones y casi se ahoga. Entonces le llevamos al médico y nos dijeron que era un ataque epiléptico. Este fue el primero de muchos ataques epilépticos. Entonces, con la situación económica de España y que yo pude conseguir trabajo aquí en Miami, pudimos venir, buscar mejor ayuda, médicos y yo un trabajo aquí, y desde entonces Tommy ha estado sufriendo numerosos episodios. Yo quería que durmiese con nosotros, algo a lo que se oponía mi mujer porque decía que interfería en la vida matrimonial. Para mí es mucho más importante la salud de mi hijo, no sé para mi esposa, pero en fin. Y durante un tiempo Tommy empezó a mejorar y yo me preguntaba por qué. Porque realmente los medicamentos, los botes estaban llenos. Y yo me di cuenta de que mi mujer le daba unas galletitas. Bueno, pero a los niños se les da galletitas. Sí, yo pensaba que eran galletas normales, pero luego un día llego a casa y veo en el ordenador que usamos en común muchas búsquedas de epilepsia y marihuana relacionadas. Y ahí me di cuenta, probé la galleta y vi que tenía marihuana. Entonces tiré las galletas automáticamente, no quiero drogas en mi casa, no quiero drogas hacia mi hijo.
y tuvimos esa discusión. Ella se volvió como una loca y dijo que me se iba a llevar a mi hijo a Denver, Porque sirve, donde podía porque fumar, la marihuana le estaba sirviendo. donde podía fumar todo el día y infectar a mi hijo con esa droga. Entonces, ese es el problema que tenemos, señoría. Oh. ¿No has buscado tú la misma información que buscaba ella para saber? Porque vamos, me dijiste por tu testimonio que el niño estaba mejorando. Eso, Doctora, dile eso del es doctor, cierto, estaba dile del mejorando a doctor. corto plazo, pero cuando empecé a investigar, no es que mejorase a corto plazo, es que él estaba drogado y entonces No está. yo investigué y me di cuenta de que este efecto de la marihuana, que parece que soluciona a corto plazo, a largo plazo es muy dañino para mi hijo. ¿Eso es te dijo dañino. el médico? No, eso No, es el investigaciones médico no- que he hecho yo también por internet. Dile lo que el buscando médico de libros. nosotros, No, ok, el un médico momento. nuestro lo que le dijo. ¿Qué te dijo Perdona. el médico? ¿Hablaste con el Sí, médico? el primer médico que tuvimos dijo que igual no sería mala idea usar marihuana, pero este médico hemos cambiado ya porque ¿Por me da la qué lo impresión de que es un cambiamos? médico Porque ¿quién no lo que se quería? quiere lavar ¿Quién las no lo manos quería? y no quiere problemas, quiere Él no quería nada drogar que al ver con el hijo doctor, y que con eso pero sirva. quería drogas alternativas, claro. Entonces, Pero lo que dice el hemos doctor, cambiado no. de médico porque yo no pienso drogar a mi hijo. Porque estas drogas no solo es que sean ilegales, es que a largo plazo le Pero producen hablemos pérdida de un memoria. momentito. Estás haciendo lo que hace todo el mundo. Y yo comprendo que mucha gente por ignorancia, por falta Por de ignorante, educación, o sea, está diciendo estas drogas. Pero, Es que o sea, es que ha es habido una una droga. evolución en el trato de la marihuana en base a estudios que se ha hecho a través de la nación y estamos viendo un movimiento muy cambiante en el país y en el mundo entero con respecto a esta medicina específicamente. Ahora, quiero saber esto. ¿Con qué se diagnosticó a tu hijo específicamente? Tenía síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es una modalidad que le dan espasmos y es bastante grave, es difícil de tratar. Entonces, están experimentando ahora con la marihuana para ver si eso lo soluciona. Pero es que lo que me da la sensación últimamente es que la marihuana es la solución para todo en esta vida. No. Entonces, ¿Y hay esa es la posición de mi algún mujer. medicamento específico para ese medicamento convencional, aceptado, legal? Hemos estado probando, pero no hemos dado con la fórmula Pero correcta nada, hasta nada ahora. sirve. Nada sirve. O sea, que el niño ahora está de nuevo teniendo sus ataques epilépticos. Mejoró durante un tiempo. ¿Mejoró fueron, por qué? Fueron menos frecuentes. ¿Y por qué? Sí, era el tiempo donde le estaba dando las galletas, Gracias. pero esas galletas le están drogando y le están afectando a su memoria visual, a su percepción cognitiva, No le está- a todo. no le está afectando Entonces, nada. Eso es yo lo no que yo quiero... he leído. señoría, yo lo que no un quiero- momentito, Yo leí, un momentito, eso Sí. dices tú. Pero yo necesito que tú me des prueba de lo que tú me estás diciendo. Yo he hecho investigaciones. No, prueba de un médico que me ha dicho... A ver, mire, doctora, aquí está el médico que me dijo que el niño está afectándose en su memoria, en su todo eso que me dijiste, visual y todo eso. ¿Tienes ese reporte médico? No tengo ese no lo reporte tienes. médico, Ok. sí. Jennifer responde a la demanda de tu esposo. Quiere el Claro. divorcio, la custodia total del niño, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar, él se cree mucho santo, ¿ok? Pero cuando yo lo conocí, siempre era un marihuanero, ¿eh? Escúchame, tu argumento no es válido al tema que estamos hablando. Está bien, Esto no pero- se trata de que tú eres marihuanero y entonces ¿por qué ahora estás en contra de la marihuana? Estamos Solo- hablando de tu hijo. Está bien, está Estamos bien. hablando de un niño. Digo Sí, yo. señora. ¿Ok? Así que responde seriamente. Nos conocimos, era en España. Nos casamos, nos fuimos para Ámsterdam, para el honeymoon. En Ámsterdam, yo nunca había tocado marihuana, nunca en mi vida. Él es el que me la mostró y me la dio porque yo tenía ansiedad. Entonces, por la ansiedad, yo la empecé a tomar, ¿me entiendes? A fumar y todo. Y estaba bien. Lo usamos, todo estaba bien, él no tenía problema con nada. Después, tuvimos a nuestro hijo y a los 2 años nos dijeron que él tenía el síndrome, ¿me entiendes? Entonces ¿Por qué pasó. decidiste esta búsqueda en el caso específico de tu hijo? Porque es que cuando uno se desespera, uno hace lo que sea, ¿me entiendes? Y yo me desesperé y yo no podía más con mi hijo estar así. Voy a hacer un receso, concéntrate para que cuando regresemos haga sentido. Veamos este clip de noticias ahora. Gaby de Belvis dice que siempre soñó, pero jamás imaginó poder jugar o reírse con sus hijos diagnosticados con autismo. Me dijeron, son los niños más severos que hemos visto y nunca van a poder decirte te amo, nunca te van a poder demostrar afecto, no van a poder ir a la escuela y cuando lleguen a cierta edad van a ser institucionalizados. Asegura que Joshua, de 10 años, mejoró con dedicación, dieta estricta y tratamientos especiales y ya va a una escuela regular. Pero como Nicolás, de 8 años, no reaccionaba, buscó una alternativa médica a la que se opuso su mamá. Me fui a la iglesia a rezar y lloré y le dije, no, hija, no vayas a hacer eso.
¿Cómo les da marihuana a los niños? El doctor Frank Lucido le dio la receta. Estamos viendo niños más calmados que a la vez están alerta y pueden aprender más, me dijo. Añadió que en los últimos 2 meses le ha recetado marihuana a unos 20 menores, la mayoría entre 2 y 12 años, que padecen de convulsiones y de otros síntomas comunes del autismo y el desorden de deficiencia de atención. La clave, explican, es que la marihuana que utilizan para niños es más alta en CBD o cannabidiol, un componente que afirman no tiene el mismo efecto que el THC o tetrahidrocannabidiol, que es el más psicoactivo. No tiene ningún efecto secundario. Sin embargo, detractores de la marihuana, considerada una droga como la cocaína y la heroína por el gobierno federal, aseguran que el uso crónico de la hierba puede crear dependencia o adicción. Pero Gaby, al igual que otros partidarios de la marihuana medicinal, afirma que peores consecuencias habrían tenido las medicinas psiquiátricas que le han sugerido y se ha negado a darle a sus hijos, especialmente a Nicolás. Ya se aprendió canciones, frases, se sabe el abecedario, cuenta hasta 100. Pero el efecto secundario que más le llega al alma a su abuela y a su mamá, que aprendió a dar besos y se deja abrazar. Regresamos enseguida. Ok. Me dijo que cuando se acabaron las galletas se acabó la marihuana. Es Y ahora, fíjate. inaceptable, inapropiado, criminal. ¿Qué te pasa? Es que la gente pierde el norte y en vez de buscar la manera correcta de hacer las cosas, se vuelven locos y hacen lo que les da la gana. Caso cerrado.